Tutora y compañeros, muy buenas tardes. Vamos a dar solución a los ejercicios planteados en la guía. Como pueden observar, ya el MATLAB está instalado. Entonces nuestro primer programa habla sobre un divisor de tensión que dice donde sea posible calcular la caída de tensión en dos resistencias que conforman un sistema divisor de tensión a partir del valor de dichas resistencias y el voltaje total entre ellas. Entonces, lo que tenemos aquí es identificar nuestras entradas, que es vol entrada con la opción input, donde le va a pedir al usuario que ingrese un dato y lo va a guardar en esta variable. En nuestras resistencia 1 y resistencia 2 va a ser igual. Va a decirle al usuario que pida un dato con la opción input y lo va a guardar en resistencia 1. Ya que después tenemos esto, vamos a utilizar la etapa de proceso, donde va a estar las fórmulas o los cálculos, donde van a realizar los cálculos matemáticos. Por ejemplo, Vs es igual al voltaje entrada por Res2 sobre resistencia 1 más R2. Voltaje A es igual a vol entrada menos el voltaje de salida. Entonces, ya que tenemos eso, le vamos a decir al sistema que con el fprint nos imprima a BA y ABS. Entonces vamos a ejecutar nuestro circuito. Entonces él nos dice voltaje entrada, entonces en voltios, digámosle que 10, enter. Ingrese un valor de la resistencia 1, digámosle que sea de 120, enter. Que la resistencia, pongámosle que sea una común, 330. Entonces mire, voltaje en resistencia 1 es de 2.67 voltios, voltaje en resistencia 2 es de 7.33. Bueno, entonces pasamos al programa de divisor de corriente, que dice: realice un programa donde sea posible calcular el valor de corriente en cada una de las resistencias que conforman un sistema divisor de corriente formado por dos resistencias. Entonces, igual que en el anterior, definimos unas entradas. Entonces le decimos al usuario que ingrese un dato con la opción input y que lo guarde en vol entrada. Igual para las resistencias, pedimos al usuario que nos digite el valor de una resistencia y lo guarde en res 1, igual para res 2. En la etapa de proceso utilizamos fórmulas como R equivalente, I total y fórmulas para hallar la caída de corriente en R1 y en R2. Entonces, la R equivalente es igual a R2 por R1 sobre R2 más R1. La I total es voltaje de entrada sobre la R equivalente. Y la I de salida 1 es igual a la I total por resistencia 2 sobre la suma de estas dos resistencias. Y IC2 es igual a la corriente total por R1 sobre la suma de las dos resistencias. Ya teniendo esto, le vamos a decir a nuestro sistema con fprint que nos imprima. ¿Que nos imprima qué? Pues las variables que necesitamos, los cálculos que hallamos. Por ejemplo, IT, que nos imprima IS y que nos imprima IS2. Para imprimir utilizamos un float y aquí un D para ver ciertas diferencias en los resultados, cómo los va a imprimir. Entonces damos como ejecutar nuestro programa, nos dice ingrese un voltaje, digámosle que 10, ingrese el valor de una resistencia, digámosle que de un K, ingrese el valor de la segunda resistencia, ¿no? Digámosle que de 100, 110, enter. Entonces mira, entonces cuando utilizamos el float, el que nos dice, por ejemplo, utilizamos decimal y él aquí nos puso que 1.099 exponente a la menos 1 amperios. Y con el float le dijimos que fuera un float, no le pusimos nada de cuántos decimales queríamos y nos puso que 0.01000 amperios. Corriente en resistencia 2 es igual a 9.09 a la menos 2 amperios. Vamos a ver un ejemplo y cambiándole los puntos decimales. Bueno, ya cambiamos aquí, miramos que le estamos diciendo que nos imprima 4 decimales, aquí 2 decimales y aquí 2 decimales. Entonces vamos a darle a ejecutar. Entonces vamos a trabajar como los mismos datos para que vean la diferencia. Entonces 10 voltios, en una fue 1000, un K, y en la otra fue 110. Entonces miren, ¿sí ven? Cómo nos da la diferencia de los resultados. Entonces aquí trabajándolo con el float nos da 0.1 amperios. Corriente de la resistencia es de 0.01 amperios, le decimos que 2 decimales, miren, los contamos. En la resistencia 2 también 2 decimales, y corriente 2 es de 0.09 amperios.
a comparación de lo que nos había los resultados acá. A veces hay que saber bien utilizar esta parte, ya que si le ponemos cierta cantidad de decimales, si son muy pequeñas los resultados, nos va a dar, digamos, no nos va a mostrar ni el valor, nos va a mostrar 0.0000 hasta los decimales que quedamos, y si el valor está, por ejemplo, en 0.00005, no nos va a mostrar con estos dos decimales que hemos dejado acá. Vamos a nuestro tercer programa, que es el vector, que dice: realiza un programa que capture el valor de un voltaje en unidades de voltios y el de una resistencia en unidades de ohmios, y que nos imprima una corriente en las diferentes escalas: microamperios, nanoamperios, microamperios, kiloamperios y megamperios. Entonces, aquí lo que hicimos fue identificar le pedimos al usuario que digite un valor en voltios, y que lo va a guardar en una variable B, voltios. También le pide que ingrese un valor de una resistencia y que la guarde en una resistencia. Aquí creamos un vector de 5 posiciones en el cual están los prefijos. Ya teniendo esto, que hemos identificado esa etapa, vamos a la etapa de proceso, donde vamos a utilizar que la ley de Ohm, que intensidad es igual al voltaje sobre la R. Vamos a hallar la intensidad de estos datos que han ingresado. Tenemos una variable y la vamos a multiplicar, y tenemos la variable y que la vamos a multiplicar por este vector y que la va a guardar en una variable d. Entonces aquí lo que tenemos es que le hicimos al sistema que nos imprima el valor de la i total, o sea, que nos imprima i. Entonces, mire, aquí vamos a manejar 5 decimales con float. Que le hicimos aquí hay un mensaje que nos imprima en pantalla nomás de los valores de las corrientes total en diferentes escalas. Entonces aquí tenemos algo que es, podemos imprimir todo el vector a la variable, todo el vector, o decirle que nos imprima cada posición del vector. Entonces, por ejemplo, para imprimir cada posición le decimos que el vector de la posición 1, el vector de la posición 2, el vector de la posición 3, o podemos decirle que nos imprima el resultado de todo el vector, que nos va a enviar todo por cascada. Entonces vamos a ejecutar nuestro programa. Entonces aquí nos dice: ingresa el valor del voltaje. Entonces, digámosle que uno grandecito, 100. Que ingrese el valor de la resistencia, entonces digámosle que sea de 5000 5K. Entonces mire, él nos va a imprimir en pantalla: con la corriente que circula por el circuito es de 0.02 amperios. Los valores de la corriente total en diferentes escalas es corriente 20 miliamperios, que la corriente equivale a 20.000, que la corriente equivale a 20 miliamperios, que la corriente equivale a 20.000 microamperios, que la corriente equivale a 20 billones de nanoamperios, que la corriente 2 a la menos 5 es igual a en kiloamperios, y la corriente 2 a la menos 8 es en megamperios. Entonces ahí está. Vamos a pasar a nuestro cuarto, que es que realice un programa que capture el valor de n capacitancias, su configuración dentro del circuito, ya sea en serie o paralelo, y con estos datos imprima el valor de farads del capacitor equivalente por el cual se pueda reemplazar. Entonces esto es de mucho cuidado, porque nos dice que tenemos que el programa debe recibir n capacitancias. O sea, si ponemos 5, nos debe leer esos 5 datos. Si queremos ponerle 20, nos debe leer esos 20. Y además que debe tener la selección de si es en paralelo o es en serie. Entonces lo que con eso hicimos fue que crear con el switch un menú, donde aquí están las opciones a trabajar. Entonces ahí le dice, como que le dice al usuario que si va a trabajar en un circuito en paralelo, circuito en serie, o tenemos una opción 3, que es la ingresa una selección correcta. Si el usuario no ingresa 1, 2, o ingresa por ejemplo 6, 4, entonces le va a decir ingresa una selección. Entonces aquí lo que le dice al usuario: seleccione el circuito para hallar el condensador equivalente. Entonces n, eso va a quedar en nuestra variable. Con eso lo que vamos a hacer es comparar esa n. Entonces, si n es igual a 1, entonces ¿dónde se va a ir? Acá al case 1, a nuestro caso 1. Si es igual a 2, pues entonces va a viajar a nuestro caso 2. Si es igual a 3,
va a saltar a otras opciones donde le va a imprimir que seleccione la opción correcta y nos saca el programa. Entonces, si le decimos que ingrese la opción 1, él va a ingresar la opción 1 y lo va a comparar y nos va para acá. Aquí le pregunta, ha seleccionado dentro del circuito en paralelo. Entonces va a decir, le va a preguntar al usuario, ingrese el número de condensadores del circuito a trabajar. Entonces le va a decir, no, el circuito tiene como 6, entonces va a guardarlo en esa variable. Pasa al for, donde va a ser una variable, un incremento de 1 hasta A. ¿Qué vale A? 6. Entonces va a ingresar al for y va a aparecer un mensaje donde dice ingrese el valor del condensador. Aquí lo que hicimos fue concadenar para que nos salga, por ejemplo, que ingrese el valor del condensador, entonces que nos diga ingrese el valor del condensador 1, ingrese el valor del condensador 2, que nos va sumando como ese subíndice ahí. Y aquí mire, ya guardamos esos datos, ya sí conseguimos concadenando, donde B es igual a input, mensaje. Y ponemos nuestra operación de una vez, suma es igual a suma más B, dentro del for, no sin haberlo cerrado. Ahí cerramos, después de eso cerramos nuestro for y le decimos que imprima ese resultado. ¿Imprima quién? Sum. Igual para el caso 2. Y utilizamos el mismo for donde nos va a hacer el ciclo hasta la cantidad de que nosotros queramos. Y también después del end, del cerrar el for, nos va a imprimir ese resultado de ese 1. Entonces vamos a ejecutar nuestro programa y vamos a observar. Miren, él nos dice que seleccionemos una opción. Digámosle que 1. Entonces, ha seleccionado circuito en paralelo. Ingrese el número de condensadores del circuito. Digámosle que tiene 3. Entonces, enter. Entonces ya, miren lo que le decía cuando concadenamos. Entonces va a decir, ingresa el valor del condensador 1. Digámosle que es de 12. Ingrese el valor del condensador 2. Digámosle que es de 23. Ingrese el valor del condensador 3, pongámosle que 45. Ahí lo que nos va a hacer es la suma. Aquí lo tenemos en faradios, pero también estamos manejando con una variable float, con un float, digo. Entonces lo que podemos hacer es decirle que no nos maneje con 3 decimales, sino que nos maneje con así, con solo 1. Digámosle que correr, seleccionemos nuevamente, digámosle que, bueno, pase más rápido que siempre 3. 12, enter, 12, enter, 12, enter, 36. Sabemos que no, podemos dejarlo con D, pero me gusta trabajar más con float. Entonces ahora podemos ejecutar y mirar el del caso 2. Entonces opción 2. Entonces ha seleccionado circuito en serie. Ingrese el valor de los condensadores que se van a trabajar, digámosle que 2. Entonces ingrese el valor del condensador 1, digámosle que 12. Ingrese el valor del condensador 2, digámosle que 12. Entonces se puede reemplazar por un condensador de 6 faradios. Entonces, bueno muchachos, esta es la explicación de nuestros circuitos y lo dejo en otra ocasión. Aquí doy un adelanto sobre lo que se lleva del transistor del proyecto final. Pues prácticamente también lo que nos piden es un menú. Aquí también me falta cambiarlo porque lo tengo en lineal, pero la idea es trabajarlo como con unas funciones, una función que se llame datos de entrada. Obviamente las operaciones no son las mismas, pero porque varían de acuerdo a cada polarización, y a ver si de pronto lo podemos montar en Git. Bueno muchachos, nos veremos en la próxima y estaré atento con mi grupo aquí para reportarnos.